días. Es una semana muy especial porque estamos hablando del único y sabio Dios. Y hoy, día martes, vamos a reflexionar acerca de nuestra sabiduría y la sabiduría de Dios. Los textos de hoy están en el libro de Primera Juan, capítulo 4, versículo 8 al 10, que no habla de la sabiduría directamente, pero que contiene en una forma resumida el mensaje del Evangelio, que es sabiduría de Dios, aunque para los hombres es locura, diría Pablo escribiendo a los Corintios. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Luego tenemos Romanos capítulo 16, versículos 25 al final. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Dios, en su sabiduría omnipotente, ha trabajado de una manera asombrosa para nuestra salvación. En esa sabiduría omnipotente jamás fracasa. Todas sus obras de creación, providencia y gracia la ponen absolutamente en evidencia, y mientras no veamos esa gracia, esa omnipotencia y esa sabiduría, pues estaremos mirando mal. No veremos las cosas como Dios las ve y estaremos equivocados. No podemos conocer la sabiduría de Dios a menos que sepamos para qué Él realiza sus obras. Y esto es lo que tenemos en nuestro devocional hoy. Y aquí es donde muchos se equivocan. Es decir, entienden que el mal o las cosas malas no deberían acontecernos en la vida. ¿Por qué? Porque la Biblia afirma que Dios es amor, y entonces piensan que Dios propone una vida libre de situaciones problemáticas, donde no hay tragedias, donde no hay enfermedades, donde no hay situaciones difíciles. Pero claro, esto es independiente de su estado moral. Es decir, la gente, como ya dijimos el domingo, menosprecia el pecado y las consecuencias que ésta trae a nuestra vida. Sin embargo, en realidad vivimos en un mundo donde hay situaciones dolorosas, donde hay cosas que son desconcertantes. Por eso la gran pregunta de las personas: ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué a los buenos les acontecen cosas malas? Incluso la previsión o lo que nos parece contemplar en las situaciones en general es que los malos prosperan. El Salmo 73 toca este tema de una manera especial, donde el salmista ve que su fe es probada, porque el impío le va bien, prospera, el mundo le favorece. Y sin embargo, él, que procura vivir en santidad, parece estar hundido en una situación de miseria y de situaciones desconcertantes. Ahora bien, esto no significa que Dios no sea poderoso, ni que haya dejado de ser sabio, o que en realidad Él no esté interesado en nuestras vidas. La sabiduría de Dios nunca se ha comprometido a mantener la felicidad de los hombres en un mundo caído, ni a lograr que ésta produzca beneficios, es decir, que la maldad y nuestra manera de vivir sin Dios al fin tenga bendición.
Ni siquiera, como decíamos el domingo también, a los creyentes se le ha prometido una vida fácil o libre de problemas. Casi diríamos que al contrario, el Señor preparó a los suyos para las persecuciones, para las dificultades y para enfrentar las situaciones dolorosas en un mundo caído. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría no se ha propuesto hacer que las cosas les sean fáciles a las personas. ¿Qué es lo que busca Dios entonces? ¿Cuál es su meta? Bueno, cuando Dios hizo al hombre, Él se propuso hacer que los hombres le amasen, le honrasen, confiaran en Él, le alabaran por la complejidad maravillosamente ordenada y variada del mundo que Él creó. Un mundo que el hombre debía administrar bajo sus directrices, bajo su voluntad, disfrutando tanto del mundo como de Dios, disfrutando de las cosas creadas como también de una relación personal con Él. Así que Dios sigue trabajando para alcanzar ese objetivo, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que le volvimos las espaldas a Dios, Él sigue procurando encaminar a los hombres hacia una relación de fe, de esperanza y de amor con Él, librándolos del pecado y evidenciando en sus vidas el poder de su gracia. Me encanta describir a los creyentes como trofeos de la gracia de Dios. Cuando tú miras la vida de Abraham, de Jacob, de José, de Moisés, de David, puedes ver trofeos de la gracia de Dios. Yo miro a mi alrededor. Cada domingo en la iglesia veo personas sentadas allí, adorando, alabando al Señor, y sé que muchos de ellos han y están experimentando situaciones difíciles en su vida. Sin embargo, veo a Dios obrar en ellos, veo que aman a Dios, que conocen a Dios y sus vidas son un reflejo del amor de Dios, verdaderos trofeos de la gracia de Dios. Dios trabajando, Dios obrando en su sabiduría, guardándoles también de las fuerzas del mal, y además utilizándoles para proclamar el Evangelio y llegar a muchas personas que todavía no han comprendido el Evangelio ni han aceptado a Cristo. Y somos nosotros y el pueblo de Dios llamados a proclamar ese Evangelio de gracia. En todo este plan, en todo este proceso, Jesucristo ocupa un lugar central. Por eso le amamos, le adoramos y buscamos conocerle y depender de Él en cada situación en nuestra vida. El domingo pasado nos detuvimos a leer el capítulo 28 del Evangelio de Job. Job declaró que la sabiduría no se podía encontrar entre los seres vivientes. Y la verdad es que para la gente que no comprende la importancia de la palabra de Dios, buscar la sabiduría aquí en la tierra se vuelve obviamente un anhelo ferviente. Hay filósofos y líderes que les ayudan a vivir y tratan en sus filosofías de dar respuestas a las cosas que los seres humanos enfrentamos aquí en la vida. Cada uno tiene una mirada diferente, cada uno propone cosas diferentes. Y esto es un poco lo que le aconteció a Job. Allí en el capítulo 28 y en todo el libro podemos ver cómo él da respuesta, dónde se encuentra la sabiduría. Claro, Job y sus amigos diferían en las ideas sobre cómo el hombre podía llegar a ser sabio. Y si miramos con un poquito de atención, y lo haremos muy rápidamente, las respuestas de los amigos, podríamos ver que Elifaz decía que la fuente de la sabiduría se encontraba al observar y experimentar la vida. Y basa el consejo que le da a Job en su respuesta de su propio conocimiento, de primera mano. Si tú miras en el capítulo 4, por ejemplo, la respuesta de Elifaz y el versículo 7,
le dice, piensa ahora, ¿qué inocente se pierde? ¿Dónde se ha visto que los rectos sean destruidos? Yo he visto que quienes cultivan iniquidad y siembran injuria, eso mismo cosechan. Y luego en el capítulo 5 y versículo 3, yo he visto que el necio echaba raíces y en la misma hora maldije su morada. Y el versículo 27, nosotros lo hemos indagado y sabemos que es verdad. Y le dice a Job, escúchalo y conócelo para tu propio provecho. La actitud que Bildad tenía hacia Dios era, he observado personalmente la forma en que Dios trabaja y lo puedo explicar. También está la respuesta de Bildad. Su fuente de sabiduría estaba en lo que se hereda del pasado, el conocimiento de segunda mano. Basó el consejo que le da a Job en los proverbios y en refranes tradicionales que él citaba frecuentemente. Capítulo 8, versículo 8. Pregunta tú ahora a las generaciones pasadas y disponte a interrogar a los padres de ellas. Nosotros somos de ayer y nada sabemos, ya que nuestros días sobre la tierra son como una sombra. No te hablarán y te enseñarán con palabras que brotan de su corazón. La actitud de este hombre era mirar los proverbios, los refranes tradicionales que él citaba frecuentemente. Y él, en su actitud hacia Dios, decía, aquellos que se han ido antes que nosotros han conocido a Dios y todo lo que tenemos que hacer es usar su conocimiento. Luego está Zofar. Su fuente de sabiduría era una fuente que pertenecía a los sabios. Basó su consejo en la sabiduría que no tenía ninguna otra fuente que él mismo. Mirad lo que dice el capítulo 11 de Job y el versículo 6, por ejemplo. Y te declarase... Dice, cómo me gustaría que Dios hablara y que abriese su boca para responderte y te declarase los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. Sabrías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Y luego en el capítulo 20, que no podremos mirar porque es todo el capítulo, él va a hablar allí acerca de la sabiduría que él había adquirido. La actitud hacia Dios de Zofar era, los sabios saben cómo es Dios, pero no hay muchos como nosotros que puedan dar estas respuestas. A todo esto, Job responde en el capítulo 28. ¿Y cuál es la fuente de la sabiduría para Job? Es Dios. Y el primer paso de la sabiduría es el temor de Dios. La actitud de Job hacia Dios revela que su sabiduría Dios la derrama sobre aquellos que humildemente confían en Él. Por eso acaba el capítulo 28 diciendo, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Es muy interesante mirar el libro de Job y todo lo que habla de la sabiduría. Meditaremos esta semana también, paralelamente a lo que tenemos en nuestro devocional, en algunas cosas que encontramos en el libro de Proverbios y tal vez de Eclesiastés. El temor del Señor es un tema clave en la literatura bíblica acerca de la sabiduría. Y este temor significa tener respeto y reverencia hacia Dios y sentir un temor reverente ante su majestad y ante su poder. Ese es el punto para comenzar a encontrar la verdadera sabiduría que viene del Señor. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, muchas gracias por compartir tu sabiduría, por trabajar para llevarnos hacia ti. Gracias por darnos victoria sobre el mundo, el pecado y Satanás, y por derramar tu gracia en forma tan abundante en nuestras vidas cada día. Que muchos hoy sean alcanzados conociendo la sabiduría que hay en el Evangelio para salvación. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Manteneos
bendecibles.